Bueno, es la primera vez que yo por lo menos doy una charla en el colegio. Para mí es un honor, junto con Enrique y Gabriel. Además está decir que agradecemos al colegio este espacio. Me parece que es muy positivo que el colegio tenga un espacio donde podamos debatir, contar nuestros trabajos. Yo creo que hay que tomar el compromiso y un poco la idea es aflojarnos un poco y charlar de en serio sobre lo que pensamos. Creo que esa es la tarea. Y bueno, vamos a comenzar un poco con lo que trajimos para mostrar. Para nosotros la arquitectura es una forma de pensamiento, en definitiva, ¿no? Y nosotros queríamos arrancar un poco con una pregunta, que es como siempre arrancamos un proyecto y que tiene que ver con, bueno, cuando uno se cruza por ahí con un arquitecto que le interesa, lo primero que le pregunta es qué es lo que piensa de la arquitectura. Y en definitiva, cuando tuvimos que hacer esta charla, fue esa la pregunta, ¿qué pensamos de arquitectura? Y realmente es una pregunta muy grande como para responderla tan sencillamente. A partir de eso se genera toda una serie de cuestiones. Si empezamos un poco con nuestra historia y el contexto de nosotros mismos. Nosotros, de alguna forma, por esas cosas de la vida, nos conocimos en una relación docentes-alumno. Yo estaba estudiando en la facultad y me crucé con Gabriel, que fue mi docente en tercer año, y después lo conocí a Enrique, y de alguna forma empezó a haber como un interés en relación a lo que hacíamos, y un poco las fotos de arriba muestran ese momento, que un poco la idea es poner en contexto social. Son como dos imágenes, dos caras de la misma moneda. Es la crisis del 2001, un poco que muestra el cacerolazo, y la otra imagen que un poco nos remite a hoy es la imagen del Bicentenario. Y cómo ha cambiado en este tiempo que hemos estado juntos socialmente de alguna forma en nuestro país. Por debajo, de la misma forma, aparece como un primer concurso donde por ahí la mano alzada era más evidente en esas entregas, y al lado aparece un trabajo que hicimos recientemente en donde aparece la tecnología apoyando las ideas espaciales. Este pizarrón de alguna manera refleja todas las imágenes que nos pueden llegar a suceder cuando estamos pensando algo, o estamos charlando, o estamos haciendo arquitectura, y que de alguna manera tienen que ver con lo intuitivo. Y nosotros empezamos a hablar de lo intuitivo como necesidad interna, en el sentido de por qué estamos juntos, o hacia dónde vamos, quiénes somos. Y creo que cuando nos juntamos es porque necesariamente todo lo que vemos de arquitectura y todo lo que hacemos hay como una necesidad de volver a pensarlo. Entonces, naturalmente, en nosotros mismos, el semillero fueron los concursos, ¿no? El concurso fue el lugar en la arquitectura que nosotros empezamos a ver posible para proponer toda esta serie de ideas que surgían de discusiones o de encuentros, y era como nuestra propia beta dentro de la arquitectura a nuestra manera. Estas imágenes de alguna forma muestran sin un orden y sin una jerarquía un poco la eventualidad que generan los concursos, y en ese sentido, tal vez hay gente que en esta charla no sabe bien lo que es un concurso. También nos parecía interesante hablar sobre ese tema y decir que el concurso es la forma más plural, estratégica, democrática de elegir un proyecto en la ciudad. ¿Por qué? Porque interviene una institución, un cuerpo de jurados, un cuerpo de asesores y un montón de profesionales en relación a una misma idea. En ese sentido, uno trabaja y no genera una relación con un cliente, sino que uno es intérprete y compositor de una realidad absoluta, que son las bases, ¿no? Que es el libro que uno compra cuando define hacer un concurso. Y más allá de la escala, el premio, el lugar, siempre lo interesante del concurso es que nos deja espacio para una reflexión profunda en relación a lo que vayamos a proponer. Y lo más importante es que es el transporte para que tal vez arquitectos que con pocas posibilidades de llegar
a tener un encargo por parte del Estado para hacer un edificio que tal vez transforme la ciudad, a partir del concurso podemos llegar a obtener ese tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros el concurso es casi una especialidad dentro de la arquitectura y de alguna manera todos nuestros esfuerzos hoy en día están un poco abocados a ello. Y acá un poco paro la máquina y trato de hablar desde otro punto de vista, un poco retrospectivamente de lo que es el estudio, cuando tuvimos que hablar, o la necesidad de dar esta charla y hacer una visión hacia atrás, empezamos a ver que solo contando nuestros proyectos no íbamos a hablar de lo que realmente pensamos de la arquitectura. Entonces surgió esta cuestión del marco, ¿no? Que tiene que ver con los ideales que uno pretende, independientemente de las eventualidades que nosotros llamamos que son los concursos, que nosotros llamamos el marco y el camino, que es lo que va sucediendo y de alguna manera uno nutre al otro, ¿no? Las eventualidades van nutriendo a este marco que cada vez es más grande y cada vez tiene como mayores variables. Una de esas variables tiene que ver con de dónde nacemos, o sea, de qué somos producto y el compromiso social, ético, plural, moral que uno debe asumir y debe responder ante desde dónde fuimos formados, que creo que, bueno, estas son imágenes de la Facultad de Arquitectura de acá de La Plata, de las cuales somos docentes y de las cuales día a día tratamos de formar a chicos que hoy justamente están en esta charla también, y de profesores que tenemos acá, y de que hay un diálogo permanente y hay un compromiso en relación a lo que hacemos día a día. Pero por otro lado también hay un compromiso con la construcción de la ciudad. Ya hace 2 siglos que se ha dado el cambio de alguna forma y la ciudad se ha transformado en la ciudad contemporánea, o sea, la aparición de la revolución industrial, la aparición de la máquina, ha hecho este fenómeno de la migración de la gente del campo hacia la ciudad y hoy más que nada el efecto central ha propuesto el tema de la densidad como uno de los temas de la ciudad. Y en esa cuestión el estudio siempre tiene una visión en relación a que la ciudad es este fenómeno complejo en donde se identifican algunas variables que nosotros vemos que son interesantes de hacerlas lucir para poder trabajarlas. Estas son 4 ciudades diferentes y de alguna manera cada una de esas ciudades en algún punto se identifican por su cultura. Yo hace un tiempo vi un video de Niemeyer, pero en una parte hay un crítico de arte, creo que habla sobre Niemeyer y dice que la cultura es herencia y transformación. Y yo la verdad que me pareció fascinante esa definición de lo que significa la cultura. Entonces, cuando uno ve esta imagen y empieza a entender, bueno, los orígenes de la tierra, el territorio, las costumbres, las comidas, las vestimentas, el clima, que de alguna manera definen el territorio y definen en definitiva la cultura. Pero actualmente también la cultura va definiendo las ciudades con otro tipo de marco, donde el espacio de la máquina empieza a generar esos fragmentos en la ciudad, ¿no? Donde el peatón deja de estar por la máquina, que tienen que ver con razones de conectividad, que tienen que ver con razones, digamos, de movimientos dentro de la ciudad. Y en definitiva, hablando un poco también, citándolo al Corbu, cuando hacía esos viajes en avión y tenía la visión de la ciudad, yo creo que hoy la tecnología nos permite ver esta visión del mundo, entendiendo la idea de la globalidad del mundo y entendiendo tal vez una mega ciudad del mundo, en donde vemos esta idea de unión o de conjunto, de globalidad, pero que cuando hacemos un poco de foco entendemos que esos fragmentos, por esta necesidad central, cada vez están más marcados en la ciudad. Y en ese sentido, esta imagen es de una película que se llama Irreversible. Los cinéfilos de la sala sabrán de qué estoy hablando. Una película del 2002 de Gaspar Noé, filmada en París. La que está en la imagen caminando es Mónica Bellucci. Y de alguna manera este es un espacio
generado por la máquina, ¿no? La película muestra la escena, es muy grosero, ¿no? Muy malo, es una escena contemporánea de lo que le puede pasar a alguien por tomar este camino. La chica esta termina violada, pero de alguna manera me parecía que era un reflejo de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la necesidad de conectividad, pero a su vez lo que esto genera, que es el fragmento. Y el otro marco que define un poco el estudio es el marco práctico proyectual, y en ese sentido vemos por encima de esa línea tres cuestiones que continuamente aparecen en esta ciudad contemporánea, que tienen que ver con la superficialidad, con cuestiones irracionales y con las convenciones que se dan a diario, y nosotros en la puja de una búsqueda tratamos de ir buscando lo que está por debajo, ¿no? Concepto, racionalidad, flexibilidad e invención. Y en ese sentido voy a tratar de contar un poco de arquitectura. Piranesi, en 1700, un grabado del Calabozo, nos sirvió de argumento para trabajar conceptualmente sobre un concurso. El concurso para el Museo de Arquitectura de España, en Salamanca, un edificio que es como el que se ve, de piedra, recorrible en sus bordes, con un claustro central, un patio, que había que reciclarlo y se utilizaba como el Banco de España, enfrente a una plaza, sobre una peatonal bastante importante de Salamanca. Y las primeras ideas conceptuales surgieron en relación a Piranesi y en relación a romper un poco ese edificio y hacer un poco respirar el aire de la ciudad al claustro. Obviamente, cuando leímos un poco más en profundidad las bases, aunque después ganó una idea parecida a esta, pero cuando leímos un poco en profundidad las bases, nos dimos cuenta que el edificio tenía un sesgo de patrimonio en donde, bueno, era muy difícil tocarlo. Por ende, la rotura de la caja la hicimos por abajo. Y un poco empezamos a plantear este tipo de ahuecamiento por el espacio público, y acá se ve claramente en el corte cómo el edificio recupera el subsuelo con un nivel más y se empieza a generar toda esta telaraña de movimientos para llegar a cada uno de los niveles del edificio. Esta imagen la hizo Fernando Fariña, quien también estuvo en este trabajo, una muy linda imagen, y un poco acá se ve el acceso del edificio y un poco la operación de mirar el edificio pero no tocarlo, ¿no? Estas son imágenes un poco de la resolución total, donde se ve el corte un poco más determinado, un poco arriba a la derecha se ve la conectividad del edificio con respecto a la parte urbana, a la plaza, y un poco las plantas, el anillo, cómo se van encontrando las distintas exposiciones transitorias, permanentes y los lugares de auditorio. Y un poco estas dos imágenes lo que tratan de hacer es reflejar esa imagen del principio de Piranesi, de lugares comunicados e incomunicados que trataban de armar un espacio. Por otro lado, desde un punto de vista práctico, racional y flexible, este concurso es el concurso para la Magistratura de la Nación, que pretendía unificar lo que son los juzgados, las cámaras y los tribunales dentro de un mismo edificio, 120.000 metros cuadrados, en el borde de Puerto Madero, enfrente a la terminal de Retiro. Lo que en algún momento se quiso hacer en Buenos Aires, que fue la ciudad judicial, que al final fue un concurso que quedó en la nada, ahí al lado del Garrahan, que lo había ganado Francella. Y bueno, en este concurso, además de que era un concurso que también había que construirlo en 3 etapas, primaba la decisión de cómo uno, a partir del proyecto, podía llegar a construir un elemento que nos permitiera darle flexibilidad a toda esta maraña de juzgados, cámaras y tribunales que reunían los 120.000 metros cuadrados. Y bueno, y aparece esta planta como base, y que la verdad que fue bastante interesante la experiencia, porque de alguna forma con esta torre uno puede contar todo el proyecto. Es una torre semicuadrada donde hay un eje horizontal, el cual contiene todos los movimientos verticales y los servicios, y un eje vertical que contiene todo el sistema de espacios públicos, que después
Gabriel y Enrique también se van a agarrar un poco de estos sistemas. Y esto de alguna forma define el criterio de todo el edificio. Un poco cada uno de estos colores también define los actores que están dentro del edificio, que es el magistrado, el público y el preso. Y de alguna forma hubo una interpretación en esto de generar una solución vertical para el edificio, en entender el espacio público en la altura, para tratar de que esos espacios de oficina cambien el rol y ya no sean como son los de ahora, sino que tengan algún espacio de ocio o verde o en relación a lo que pasa afuera en una plaza, pero dentro del edificio en altura. Y en ese sentido empiezan a estar esos sistemas dentro del corte del edificio en relación a los huecos que también nos podía generar el programa. Después, por otro lado, arriba se ve lo que es la planta pública, que son los primeros niveles, y es lo que termina cosiendo esas tres torres, y es donde se definen todos los usos públicos del edificio, marcando esa relación transparente y directa con el cero de la ciudad. Un poco este es el skyline que queda, donde se ven francamente el basamento, las tres torres y esos espacios que se van como escalando. El concurso para la sede del Colegio de Arquitectos de acá de La Plata, del Distrito 1, nosotros lo hicimos, y el lote era bastante particular. Bueno, mucha gente acá también lo hizo y también tuvo esta experiencia, y nosotros desde el primer momento entendimos que el lote triangular tenía que tener un edificio triangular, y queríamos un edificio que pueda ser recorrible por todos sus bordes y que de alguna manera se separe del tejido de la ciudad. Y esto lo mostramos porque es una forma de la cual tenemos para trabajar, que es la maqueta, la cual utilizamos mucho, maquetas de estudio. Un poco acá se ve más definido ya en la imagen final, correspondiéndose ya a algunas cuestiones programáticas. Este es un esquema que hicimos cuando entregamos el concurso, que tiene que ver con que había otros caminos posibles, obvio, ¿no? Pero esta definición de entender la tipología del edificio en la esquina en La Plata nos parecía que era como la más correcta.